Nell McDermott se volvió y empezó a nadar de regreso a la orilla. Su cuerpo quinceañero hormigueaba extasiado al mirar el paisaje, absorbiendo el mosaico maravilloso que componían el sol en un cielo nítido, la suave brisa fresca y el espumoso chapoteo salado que rompía en torno a ella. Solo hacía una hora de su llegada a Maui, pero ya había decidido que le gustaba más que el Caribe, el sitio escogido por el abuelo para pasar las vacaciones postnavideñas junto a la familia los últimos años. De hecho, familia parecía un término algo exagerado. Ya eran las cuartas navidades en las que solo estaban su abuelo y ella. 5 años antes, Cornelius McDermott, legendario congresista de Nueva York, había recibido en la Cámara de Representantes la noticia de que su hijo y su nuera habían muerto en un accidente de avión en la selva brasileña cuando se dirigían a una de sus expediciones antropológicas. Inmediatamente Cornelius se trasladó a Nueva York para recoger a Nell de la escuela y contarle personalmente lo sucedido. Cuando llegó, su nieta estaba llorando en la enfermería. Al volver del recreo esta mañana, sentí que papá y mamá estaban conmigo, que habían venido a decirme adiós, le dijo mientras la sostenía. No les vi, pero pude sentir que mamá me besaba la mejilla y papá me pasaba la mano por el pelo. Ese mismo día, Nell y la niñera que la cuidaba cuando sus padres se ausentaban se trasladaron a la casa de la calle 79 Este, donde su abuelo había nacido y en donde creció su padre. Estos recuerdos centellearon brevemente en su cabeza mientras regresaba a la orilla, hacia su abuelo, que sentado en una tumbona bajo la sombrilla, había accedido a regañadientes a su petición de tomar un baño antes de deshacer las maletas. No vayas demasiado lejos, le había advertido mientras abría un libro. Son las 6 y el vigilante está a punto de irse. A ella le hubiera gustado quedarse un rato más en el agua, pero la playa ya estaba casi desierta y sabía que en pocos minutos su abuelo se impacientaría porque aún no tenía deshecho el equipaje y además pronto tendría hambre. Tiempo atrás su madre le había advertido que era mejor evitar bajo cualquier circunstancia las situaciones en que el abuelo pudiera sentirse hambriento o fatigado. A pesar de la distancia, Nell podía apreciar que seguía absorto en su lectura, pero sabía que no duraría. Bueno, pensó retomando impulso, hagamos olas. De pronto se sintió desorientada, como si la volvieran cabeza abajo. ¿Qué me pasa? La orilla se perdió de vista, al tiempo que se vio sacudida de un lado a otro y luego presionada hacia abajo. Asustada, abrió la boca para pedir ayuda, pero enseguida empezó a tragar agua y no podía más que farfullar, ahogándose, jadeando, batallando,
por mantenerse a flote. Remolinos. Mientras el abuelo estaba registrándose en el hotel, había escuchado a un par de botones aludir a los remolinos. Uno de ellos comentaba que había habido un remolino la semana anterior, al otro lado de la isla, y que 2 chicos se habían ahogado. Dijo que murieron porque habían tratado de luchar contra corriente en lugar de dejarse llevar hasta que el tirón se relajara. Un remolino es una colisión frontal de corrientes opuestas. Mientras agitaba los brazos, Nell recordó haber leído la descripción en el National Geographic. En todo caso, seguía siendo imposible resistirse al tirón de las olas arremolinadas que se la llevaban hacia abajo y la alejaban de la orilla. No puedo dejar que me lleve, pensó en un repentino ataque de pánico. No puedo. Si me arrastra, nunca volveré a salir. Logró orientarse lo suficiente para poder mirar hacia la orilla y divisar aún la sombrilla a rayas. ¡Ayuda!, logró pronunciar débilmente, aunque su esfuerzo por gritar le llenó la boca de agua salada, sofocándola. La fuerza de la corriente que la arrastraba bajo el agua era demasiado poderosa para contrarrestarla. Desesperada, se volvió de espaldas y relajó las extremidades, y poco después volvía a luchar contra la terrible impresión de sentir su cuerpo catapultado lejos de la orilla y de cualquier esperanza de salvación. «No quiero morir», siguió diciéndose a sí misma, «no quiero morir». Las olas la izaban, desplazaban, hundían y tiraban de ella. «¡Ayuda!», dijo de nuevo y empezó a sollozar. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, todo terminó. Las invisibles cadenas espumosas la soltaron sorpresivamente y se puso a agitar los brazos para mantenerse a flote. Así que era eso a lo que se referían los empleados del hotel, pensó. Había sido desplazada hasta más allá del remolino. «No te vuelvas a meter», se dijo, «rodéalo». Pero estaba agotada y demasiado lejos de la costa. Miró la orilla distante. Nunca lo lograría. Le pesaban los párpados y notaba como si el agua se calentara a su alrededor como una mortaja. Se adormilaba. «¡Nada, Nell! ¡Tú puedes!». Era la voz de su madre, implorándole que se salvara. «Nell, muévete». La orden apremiante de su padre le reavivó los sentidos y logró derrotar su letargo. Con ciega obediencia, Nell empezó a nadar, trazando un amplio círculo para rodear el área del remolino. Cada aliento era un sollozo, cada movimiento de brazos una lucha titánica, pero aún así perseveró. Después de varios minutos de agonía y casi exhausta, logró sumergirse en una ola encrespada que la envolvió y la sostuvo hasta depositarla en el momento de romper sobre la orilla húmeda de arena endurecida. Temblando violentamente empezó a ponerse en pie y sintió unas manos firmes que la levantaban. «Estaba a punto de llamarte», dijo severamente Cornelius McDermott. «Basta de agua por hoy, jovencita. Acaban de izar la bandera roja. Dicen que hay remolinos». Incapaz de hablar, Nell se limitó a asentir. «Estás helada, Nell»,
No deberías haberte quedado tanto rato en el agua, dijo Macdermot, con expresión preocupada, al tiempo que la envolvía con su albornoz de felpa. Gracias, abuelo, estoy bien. Nell sabía que no era cuestión de contarle a su querido abuelo, un hombre sensato, lo que acababa de ocurrir. Especialmente el hecho de que una vez más había tenido otra de aquellas experiencias en las que se comunicaba con sus padres. El tipo de episodios que aquel hombre pragmático atribuía sin contemplaciones a las veleidades propias de la fantasía juvenil.